Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar el ejercicio número 11 del segundo módulo del curso de Ticademia. Les habla Andrés Restrepo. Vamos entonces a mirar de qué ejercicio se trata. Aquí lo tenemos. El problema dice lo siguiente: ¿cuál es el área superficial en metros cuadrados de una pirámide regular cuya altura es 49 metros? Esa altura de la que nos están hablando es esta que vemos acá, ya que la están llamando como Z, y cuya base es un cuadrado. Tenemos que esto es un cuadrado de lado 35 metros. Expresar la respuesta con dos cifras decimales. Vamos entonces a analizar un poco esta figura. Antes de empezar a mirar lo que vamos a hacer, tenemos que entender muy bien el concepto de área superficial y diferenciarlo del concepto de volumen. En este caso el volumen sería lo que le cabe a esta pirámide internamente, el líquido, o sea, todo el espacio que ocupa por dentro. El área superficial se refiere más como al cascarón, es decir, como si me dijeran cuánto cartón necesito para poder construir esta figura, de modo que le podamos rellenar con algo. Entonces el área superficial se refiere a esta parte externa, o sea, como al cascarón de la figura. Bueno, entonces ahora sí, una vez claro este concepto, vamos entonces a empezar a mirar qué es lo que necesitamos. En este caso, para conocer el área superficial, necesito hallar el área de este cuadrado que vemos acá en la base, y necesito hallar el área de estos triángulos. Todos los triángulos que hay son triángulos, todos los triángulos son congruentes, debido a que como todos los lados del cuadrado son iguales, entonces estos triángulos también van a ser iguales. Entonces bastaría con hallar el área de uno de los triángulos y ya multiplicar por 4, porque son cuatro triángulos similares: este del frente, este del lado, el que tenemos al otro lado y el de la parte de atrás. Vamos entonces ahora sí a empezar a extraer los datos del problema y vamos a empezar a solucionarlo. Bueno, inicialmente me están diciendo que la altura es 49 metros, o sea que me están dando este valor de acá, que son 49. También me están diciendo que el lado del cuadrado mide 35 metros. Entonces aquí tenemos que esto mide 35. En este caso no voy a poner los metros porque igual todas las medidas están en metros. Entonces, al ser todas las mismas unidades, la respuesta que vamos a obtener van a ser metros. Entonces ahí no tengo inconveniente con eso. Vamos entonces ahora sí a empezar a extraer las figuras y vamos a hallar el área. Bueno, inicialmente vemos que en la base hay un cuadrado. Se los voy a mostrar. Sería entonces este cuadrado de acá. Ahí lo tenemos. Bueno, sabemos que esto está en tercera dimensión, entonces de pronto ahí no logramos apreciar el cuadrado, pero eso es un cuadrado sabiendo que esto va hacia la parte de atrás. Entonces lo que necesitamos saber es simplemente el lado del cuadrado, que mide 35. Entonces recordemos que el área de un cuadrado es simplemente el lado por lado, o la base por la altura, o lado del cuadrado, como lo quieran llamar. Entonces aquí la tenemos, sería esta fórmula. Entonces el área de ese cuadrado que tenemos ahí, entonces simplemente va a ser 35 por 35, o sea 35 al cuadrado, que va a ser lo mismo. Entonces vamos a ponerla aquí a un ladito. Entonces el área de ese primer cuadrado va a ser 35 por 35, o 35 al cuadrado, que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces simplemente haciendo esta cuenta, tenemos entonces que el área del cuadrado va a ser 35 por 35, o sea 1225. Eso serían metros cuadrados. Recordemos que las unidades son metros y como es un área, en metros cuadrados. Vamos entonces ahora sí, ya que tenemos el área del cuadrado, vamos a hallar el área del triángulo y luego la vamos a multiplicar por 4. Entonces vamos a extraer este triángulo.
sería este de acá. Entonces vamos a hallar el área de ese triángulo y lo vamos a multiplicar por 4 porque son 4 triángulos iguales. Bueno, ¿qué necesitamos para conocer el área de un triángulo? Entonces el área de un triángulo se define como la base multiplicada por la altura. Entonces la altura va a ser esta línea que va desde aquí, desde este lado de abajo hasta el vértice. Listo, o incluso en este lado está dibujada, miren, sería esta línea de por acá. Para que de pronto no confundamos con esta altura que es la altura de la pirámide, sería la altura de este triángulo. Esa altura no la conocemos, pero entonces vamos a calcularla. Para calcularla entonces podemos notar que este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. Entonces nuestro objetivo va a ser hallar esta línea, o sea este de acá, y esa va a ser la altura de este triángulo, que es la que vamos a necesitar para el área. Entonces, según los datos que nos da el problema, nos dicen que esto mide 49, que sería pues esta z de acá, aquí la están dando. Y tenemos este cateto de acá que no lo están dando, pero me están diciendo que el lado de este cuadrado es 35. Por lo tanto, entonces, este lado valdría 17.5, o sea, la mitad de 35. Tenemos que es de 35 de acá hasta acá y esto sería solo la mitad, entonces 17.5. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar esta hipotenusa. Vamos a llamarla X. Listo, entonces por el teorema de Pitágoras entonces nos dice esto. Dice entonces que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la llamamos X, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así sería entonces por teorema de Pitágoras. Entonces vamos a solucionar esto. Extraemos raíz y ahí tenemos el valor de la X. Listo, entonces lo voy a hacer directamente. 49 al cuadrado más 17.5 al cuadrado y sacamos raíz. Entonces eso nos va a dar 52.03. Entonces tenemos acá que la X es igual a 52.03. Aquí en este caso nos dan mucho más decimales. El ejercicio nos está pidiendo aproximar con 2 cifras decimales. Podríamos incluso tomar un poco más como para que la respuesta nos quede exacta y al final aproximar. Voy a tomar unas 4 cifras decimales, entonces sería esto. Bueno, una vez conocido el valor de X, que sería este, entonces ya tenemos que esta altura, la voy a poner acá a un lado, esa altura mide entonces el valor que acabamos de obtener, que es 52.0312. Entonces ahora sí, podemos hallar el área del triángulo. Recuerden que es la base, que mide 35, por la altura, que ya sabemos que la altura entonces va a medir 52.0312. Y vamos a aplicar entonces la fórmula base por altura dividido 2. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Entonces tenemos que la base es 35 por la altura. Y eso lo vamos a dividir entonces entre 2. Voy a cambiar aquí este punto por otro símbolo que no se nos confunda con un decimal. Bueno, aquí la tenemos entonces. Vamos a realizar entonces este cálculo. Y tenemos entonces que da 910. Sería entonces 910.5467.
Entonces este es el área de un triángulo. Recordemos también entonces que son 4 triángulos, o sea que este valor lo deberíamos de multiplicar por 4. Entonces vamos a escribir aquí que el área total en este caso sería el área superficial de la figura, va a ser entonces igual a, listo, el área del cuadrado que nos dio 1225 más el área del triángulo, y como son 4 triángulos vamos a multiplicar por 4, entonces 4 que multiplica a 910.5467. Listo, entonces finalmente solucionando esto tenemos que el área total va a ser igual entonces a listo, ya la tenemos, entonces va a ser 4867 punto, voy a redondear entonces a 2 cifras decimales 19. Bueno, entonces vamos a ver si nos funciona entonces la respuesta. Sería entonces 4867.19. Ahí está entonces. Espero que este video les sea muy útil. Cualquier inquietud que tengan me pueden escribir ahí en los comentarios. Muchas gracias, hasta pronto.